Buenos días, segundo año. Vamos a comenzar con la clase de esta semana que se relaciona a los fenómenos eléctricos que se dan en los materiales, ¿sí? Por ejemplo, la corriente que circula en los cables para alimentar los artefactos que usamos en casa, el por qué cuando a veces agarramos la puerta del auto nos da una patada, ¿sí? El funcionamiento de las baterías de los celulares y demás cuestiones que tienen que ver justamente con fenómenos eléctricos que se dan en el mundo natural y en el mundo cotidiano en el que vivimos. Para poder entender estos fenómenos necesitamos repasar algunas cuestiones de la unidad anterior, de tabla periódica, y para eso justamente vamos a utilizar estos gráficos para repasar estos conceptos. Primero que nada, lo que nosotros dijimos es que todos los átomos que están en la naturaleza están formados de la misma manera, es decir, todos tienen un núcleo donde hay protones positivos y neutrones de carga neutra, ¿sí? O sin carga, y después hay orbitales por fuera de ese núcleo, que son, ¿sí?, zonas en donde yo puedo encontrar electrones girando, ¿sí? Esa cantidad de orbitales que tiene el elemento queda determinada por el periodo, por ejemplo el sodio, de símbolo Na, como está en el periodo 3, tiene 3 orbitales. Lo mismo pasa con cloro, ¿sí?, de símbolo Cl, que está en el periodo 3 y por ende tiene 3 orbitales o 3 zonas en donde yo puedo encontrar electrones. Si por ejemplo el potasio, que está en el periodo 4, en vez de tener 3 orbitales, ¿sí?, va a tener 4. En el caso de los grupos, ¿sí?, recuerden que los grupos los tenemos que buscar en numeración romana, porque es lo que nos va a dar el dato más útil, que es la cantidad de electrones que hay en el último orbital. Es decir, sodio está en el grupo 1A, quiere decir entonces que en el último orbital sodio tiene un electrón que se encuentra justamente girando. Cloro, que está en el grupo 7A, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones que también están girando en ese orbital. Ahora, hasta ahí es lo que trabajamos la semana anterior. Lo que nosotros tenemos que resaltar ahora es que todos los fenómenos eléctricos que estuvimos justamente nombrando hace un rato se originan, ¿sí?, en esta zona del átomo, es decir, en el último orbital. El último orbital es el que va a generar o a provocar todos estos fenómenos eléctricos que estuvimos hablando anteriormente. ¿Por qué pasa esto? Pasa justamente porque, como dijimos la semana anterior, no todos los elementos son iguales. Nosotros tenemos distintas clases de elementos y entre ellos tenemos dos muy importantes que son los metales y los no metales. Y acá vamos a hacer la primera distinción teórica, ¿sí?, que es una regla general en química que dice lo siguiente. Todos los metales, es decir, sodio, potasio, hierro, níquel, cobalto, todos los metales que yo tengo en la tabla periódica siempre tienden a perder electrones, ¿sí? Son elementos que tienden a regalar sus electrones, ¿bien? Y los no metales, es decir, nitrógeno, oxígeno, azufre, cloro, por ejemplo, fósforo, ¿sí?, todos los no metales siempre tienden a ganar electrones, ¿sí? Esta situación, ¿sí?, es una situación que es una regla general que se aplica a todos los elementos metálicos y no metálicos. Es decir, todos los metales siempre pierden electrones y todos los no metales siempre van a ganar electrones o van a recibir electrones. ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los metales tienen poquita fuerza para poder retener a sus electrones. Es decir, el núcleo, que es positivo, atrae a los electrones hacia sí. Pero ¿qué pasa? El núcleo de los metales es un núcleo débil, ¿sí?, que no tiene mucha fuerza para justamente atraer a sus electrones, para mantenerlos en sus orbitales, y por eso esos electrones tienden a salirse, tienden a perderse, ¿sí? En cambio, los no metales tienen núcleos muy fuertes, muy positivos, que hacen que esos electrones estén fuertemente agarrados justamente a su estructura. Es decir, estos electrones tienen tendencia siempre a quedarse, les va a costar mucho salir de ese átomo. Y eso va a provocar el siguiente fenómeno. Los metales, como dije recién, van a tender a perder electrones, ¿sí? Van a perder electrones y de esta forma se van a cargar positivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los metales se van a transformar en algo que se llaman
cationes. Cuando un elemento pierde electrones, ¿sí? Regala sus electrones, se transforma en lo que nosotros llamamos un catión, que es justamente un ion de carga positiva. ¿Sí? Simplemente esto, parecen muchas palabras, pero lo único que yo digo es, los metales tienden a regalar sus electrones y cuando regalan sus electrones se transforman, ¿sí? En un ion positivo, se cargan, quedan positivos. En el caso de los no metales, estos tienden a ganar electrones, es decir, a recibir electrones de otros elementos, ¿sí? Cuando los no metales ganan electrones, se cargan negativamente, ¿sí? Y se transforman en lo que en química se denomina anión, ¿sí? O aniones, vamos a decir en general, que es un ion, ¿sí? Que tiene carga negativa. Entonces, de vuelta, acá yo dije muchas palabras, pero simplemente lo que estoy diciendo es, cuando un no metal gana electrones, ¿sí? Suma electrones nuevos a sus orbitales, se carga negativamente y se transforma en un anión. Entonces, en resumen, los metales tienden a perder sus electrones y a transformarse en cationes, en iones positivos. Los no metales tienden a ganar electrones, por el contrario, y se transforman, ¿sí? En iones negativos o aniones. Esto es muy importante porque justamente en la mayoría de los fenómenos eléctricos que nosotros vamos a estudiar más adelante, se originan debido a este intercambio de electrones. Es decir, imagínense que si sodio tiende a perder electrones y cloro tiende a ganarlos, cuando se junten, sodio va a perder sus electrones y el que los va a ganar es cloro. Ese intercambio electrónico que se da entre los distintos elementos de la naturaleza es justamente el origen de todos los fenómenos eléctricos que nosotros podemos llegar a estudiar en esta materia, ¿sí? Bien, vamos a analizar ahora por qué unos elementos quedan positivos y otros quedan negativos. Vieron que recién dijimos que los metales tienden a regalar sus electrones y quedan cargados positivamente, se transforman en cationes, y los no metales tienden a recibir electrones y a volverse negativos y transformarse en aniones. Bueno, vamos a ver por qué queda positivo uno y por qué queda negativo el otro. Estos que voy a explicar ahora no son ejercicios que ustedes van a tener que resolver, quédense tranquilos, pero sí es importante para mí que ustedes puedan entender por qué uno queda positivo y uno queda negativo, porque si no sería algo, ¿sí? Sin sentido, sin lógica, y no es la idea justamente de aprender estos temas. Entonces, vamos al caso del sodio, que es el elemento que estuvimos analizando recién. Si nosotros buscamos en la tabla periódica, vamos a encontrar que el sodio tiene 11 protones. ¿Sí? Recuerden que el número atómico nos indicaba la cantidad de protones. Y a su vez, todos los elementos de la tabla periódica tienen, ¿sí? La misma cantidad de electrones que de protones. Es decir, que si el sodio tiene 11 protones positivos, tiene que tener 11 electrones negativos. Todos girando en justamente los orbitales que están fuera del núcleo. ¿Qué pasa? Recién yo dije que el sodio es un metal. ¿Y qué le pasaba a todos los metales? Regalaban sus electrones, pierden sus electrones. Entonces piensen lo siguiente. Supongamos que el sodio regala un electrón. No va a tener más 11, va a tener obviamente uno menos, es decir, 10 electrones. Entonces acá fíjense, el sodio tenía 11 electrones, regaló uno, ¿sí? Porque naturalmente lo hace, porque es un metal, y le quedaron 10. ¿Sí? Si me quedaron 11 cargas positivas y 10 cargas negativas, ¿cuál de las dos me está sobrando? Y me está sobrando un protón, ¿sí? Me está sobrando una carga negativa. ¿Sí? No se pueden igualar porque la cantidad no es la misma. Entonces digo que el sodio quedó cargado 1 positivo. ¿Por qué? Porque le sobra un protón. Ahora veamos el caso del cloro, que es el otro elemento que recién anoté. El cloro, si lo busco en la tabla periódica, tiene 17 protones. Y como dije recién, si tiene 17 protones, debe tener 17 electrones. Pero ¿qué dijimos del cloro? Que es un no metal y tiende ¿qué? A ganar electrones. Entonces imaginemos que el cloro ganó un electrón y pasó de tener 17 electrones a tener 18. Si ahora yo comparo estos dos datos, ¿sí? Fíjense que lo que me está sobrando, ¿qué es? ¿Protones o electrones? Y me está sobrando un electrón, que es negativo. Entonces digo, al cloro
le sobra 1. ¿De qué carga? ¿Positiva o negativa? Negativa. Y por eso se vuelve negativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cationes y aniones, o de iones positivos y iones negativos, quedan positivos y negativos justamente por esto de que algunos pierden electrones y sobran protones, y otros ganan electrones y tienen más electrones que protones, por eso quedan negativos. Entonces, esto no es un ejercicio que ustedes van a tener que resolver, lo repito, pero es la razón, ¿sí?, de por qué los elementos se cargan y se transforman en iones. ¿Por qué quedan positivos y negativos? Porque justamente pierden, ganan electrones, y eso hace que su carga eléctrica total varíe o cambie. Bien, una vez sabiendo esta información sobre los metales y los no metales, yo puedo leer los siguientes datos y hacer algunas deducciones. Por ejemplo, acá yo tengo el elemento litio que dice 1 más, ¿sí? El litio es metal, por eso justamente puedo ya saber, de entrada, que este elemento regaló electrones, porque es un metal, eso yo ya lo sé, ¿sí? Porque justamente siempre eso ocurre y de forma natural es así. Entonces, litio es metal, regaló electrones. Este 1 me indica que ¿cuántos electrones regaló? Y regaló un electrón, ¿sí? Y como quedó positivo, puedo decir que este ion es un catión, ¿sí? Porque quedó positivo, ¿sí? Ahora acá, ¿qué elemento tengo? Tengo el elemento bromo, ¿sí? Bromo es un no metal. Entonces ya sé que como es un no metal, gana electrones, recibe electrones. Es decir, ¿sí?, que bromo ganó. ¿Cuántos ganó? Y tiene un 1, o sea que ganó también un electrón. Y en este caso, como es negativo, este ion se llama anión, porque justamente su carga es negativa. Ahora en estos dos, ¿sí?, que yo tengo en la parte inferior, la O es oxígeno, también es un no metal. Quiere decir que ganó, recibió electrones, pero arriba tiene un 2 negativo. Eso quiere decir que el oxígeno en este caso ganó 2 electrones y también se transformó en un anión. ¿Por qué? Porque esa carga que tiene es negativa, ¿sí? El aluminio tiene un 3 más. Eso quiere decir que si tiene un más y es metal, regaló electrones, los perdió. ¿Cuántos perdió? Perdió 3. ¿Y qué es? ¿Un anión o un catión? Y es un catión. ¿Por qué? Porque quedó positivo, ¿sí? Esto es principalmente lo que ustedes deberían poder aprender a leer en esta clase, ¿sí? Y entender que algunos elementos regalan electrones, otros aceptan electrones o ganan, y que ese intercambio es el que genera todos los fenómenos eléctricos que nosotros vamos a ir estudiando en las próximas clases y que vamos a explicar obviamente en detalle, pero que bueno, que lo que es el fenómeno eléctrico en sí se origina debido a ese intercambio electrónico que hay entre todos los elementos que tengo en la naturaleza, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Les repito que siempre que tengan dudas, por favor las envíen, que es la parte más divertida de nuestro trabajo, el tema de poder justamente ayudarlos a hacer la tarea, y que no se queden en la duda y que entreguen por ahí los trabajos incompletos, porque la idea es que de última tarden un poco más, pero que puedan comprender bien el tema, ¿sí? Sé que es una materia un poco compleja, que a veces hablamos de cosas que son abstractas y difíciles de imaginar, pero bueno, la idea es hacerlo lo más accesible que puedo para que ustedes lo puedan entender, y en el caso de que no se entienda, que consulten las veces que sea necesaria. Así que bueno, los invito a ver la clase de esta semana y despejar sus dudas si es que aparecen. Les mando un saludo y que sigan bien.